Solo es cuestión de tiempo que estos hombres cometan algún robo en la República Argentina. Si le informan de algún robo a un tren, a un banco o otro crimen por el estilo, descubrirán que fue perpetrado por estos hombres. Y Jack Raham se acerca a ella y le dije, ¿qué pasa? ¿No me muestras respeto? Coge a Anne Bonny el cuchillo y se lo pone en el cuello y dice, ¿quién te crees tú para parar esta fiesta? Fíjate, Jack Raham se ríe y dice, ¿habéis escuchado, chavales? ¿Quién se cree esta mujer? No sé qué. Y le coge el cuchillo, se lo acerca más y dice, ¿quieres que te corte las pelotas y se las lance a los perros de ahí fuera? Intimidaban al personal para que nadie interfiriera y una vez lo tenían todo bajo control se iban directamente a por el botín, que normalmente estaba en uno de los vagones finales en una caja fuerte. Para abrir esa caja fuerte muchas veces usaban dinamita. ¿Qué pasa? Dinamita, Que a veces se pasaban con la carga de dinamita claro. y acaban volando parte del botín. Acabaría trabajando Mark Red en este momento como estibador de ese gran buque, que traía muchísima mercancía. Un buque holandés. Un buque que en un día muy sereno y muy tranquilo no pensaba que le iba a pasar la desgracia que le pasaría en pocos instantes. Pues a mí me gustaría brindar, porque los dos somos unos buenos caballeros hoy, Así es. ¿no? Los dos vamos vestidos como verdaderos caballeros, como hombres de honor. De honor. Bueno, a veces los de mi calaña no suelen tener mucho honor, pero bueno, Es verdad que lo he dicho muy pronto. se irán viendo, ¿no? Los Se, temas. se irá viendo, ¿no? Conforme avance la situación. A ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué Cuéntame. pasa hoy? ¿Qué traemos hoy? ¿Por qué estamos así ¿Por qué vestidos? estamos así vestidos? A ver, hoy traemos una sección Sí, que, que la gente ya conoce, ya la ha visto. La sección de historias narradas. sí, Hoy traemos dos fabulosas historias narradas con todo nuestro ímpetu, con todo nuestro cariño, con toda nuestra ilusión, ¿no? claro. Porque además es que hoy hemos ambientado un poquito más la escena. Hoy venimos un poco más arreglados. Hoy traemos estas pintas de carnaval prácticamente, ¿no? Claro, ¿no? Un poco acordes con las historias que vamos a Claro, contar, ¿no? La gente ya puede claro. empezar a intuir Sí. de qué van. Hombre, ya por el título y la miniatura ya lo habrán Hombre, intuido, claro. lógicamente. Pero sí, sí, pero hoy se viene un día especial y es que traemos dos maravillosas historias. Como ya puede notar la gente, traemos una historia de forajidos del salvaje oeste, de cowboys, de outlaws, de Sí. gunslingers, de Gangslingers. pistoleros. Y pues vamos vestidos acordes a la situación, ¿no? Claro. Yo traigo una historia de Outlaws también, un poco, ¿no? Un Sí. poco de piratería. Una historia que no va a dejar indiferente a nadie. Vale, Vamos a ver qué nos traemos. Como siempre, hacemos los honores, si quieres empezar tú. por O, supuesto. primero, ¿qué tal te ha ido el día? Muy bien, la verdad, un día tranquilo, un día agradable. He estado prácticamente todo el día preparando cosas del podcast para que saliera todo bien. Ujú. Además de editar el de la semana que viene, que me... Bueno, para nosotros es el de la semana que viene, pero para la gente es de la semana anterior. Es Claro. decir, vamos con un poco de margen. Entonces, como es un podcast que lleva muchas horas de edición, pues he empezado un poco antes a hacerlo porque si no, no me va a dar tiempo a tenerlo listo para el viernes que viene. Pero bueno, por lo general, pues un día tranquilo, un día agradable. El mío también ha sido un poco movidito, he tenido que hacer varias gestiones, he ido de un lado para otro. Hmm. Por Gestión suerte, burocrática, ¿no? sí, por suerte he trabajado un poquito menos debido a esto, pero ahí estoy, también preparando la historia de Hmm. hoy, acabando de finiquitarla. Acabando de trazar los hilos finales, ¿no? Así es. Bueno, ¿Qué me pues traes no hoy? sé, sin más dilación yo creo que podemos comenzar a dar introducción a las historias de hoy, ¿no? Es que estoy, Le, estoy emocionado, estoy nervioso, la le puedes verdad. dar el pistoletazo de salida si Vamos quieres. a darle el pistoletazo de salida a esto, hermano. Vamos a comenzar, ¿vale? Venga. Yo te traigo una historia del salvaje oeste. Más concretamente, hermano, te traigo la historia de los últimos grandes bandidos del salvaje oeste, de Mm, esa época del Wild West. Hablamos de una historia que sucede en una época en la que, digamos, ya los días dorados de sí, los outlaws, de los forajidos, se estaban quedando un poco atrás, ¿no? Porque empezaba a entrar la modernización y demás. Entonces es curioso porque eh, estos dos bandidos de los que te voy a hablar sí. tienen
una inteligencia peculiar para el tema del crimen y como que parece que eran conscientes de esto, de que su época se acababa y lo aprovecharon muy bien. Te estoy hablando de dos individuos, Butch Cassidy Ajá. y The Sundance Kid. Sundance The Kid. Sundance Kid, su compañero de armas, vamos a decir, Hmm. su compañero de bandido, su compañero forajido. Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar ya, ¿no? Vamos a hablar de un poco de su pasado, vamos a empezar por sus orígenes, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero de Sundance Kid. De Muy bien. Sundance Kid no se conoce demasiado antes de conocer a Butch Cassidy, de su historia Sí. inicial. Sabemos que nace en 1867 en Pensilvania, bajo el nombre de Harry Alonso Longabaugh, ¿vale? Ese era su Yo nombre. pensaba que ibas a decir longaniza ya, ¿no? No. Con lo de Alonso. Bueno, perdón, Sí, perdón. bueno, Alonso con Z, tiene como un toque italiano, ¿no? Claro, Incluso. claro. Alonso. Sí. Y bueno, nace en 1867, como digo, a sus 20 años lo mandan por primera vez a prisión por robar caballos, ¿vale? Ujú. Vas a ver recurrentemente que esta gente robaba mucho caballos, era una cosa Sí. muy común, porque en aquel entonces los caballos eran el medio principal de transporte que utilizaba mucha gente, entonces Hmm. era bueno, algo codiciado, era algo que robarlo pues era bueno, ¿no? Traía sus beneficios, su botín, ¿no? Entonces lo mandan en 1887, con 20 años, preso por primera vez y lo mandan 18 meses a prisión por robar caballos. Curioso porque es la primera y la única vez que fue preso jamás. Jamás volvió a ser ¿Con arrestado cuántos años? con 20 Con años. 20 años. Jamás volvió a ser arrestado y jamás volvió a ir preso. Antes de esto tenía una vida tranquila, vivía con su familia que eran ganaderos, tenía una vida tranquila, una vida Sí. sencilla. Y bueno, después de liberarse de la prisión, vivió en un rancho en Canadá durante un tiempo como un peón. Trabajaba en ese rancho como peón. Ujú. Y bueno, eso es más o menos lo que se sabe de sus orígenes, antes de conocer a Butch Cassidy. Butch Cassidy nace en 1863 en el condado de Utah, Sí. bajo el nombre de Robert Leroy Parker, ¿vale? Leroy. Sí. Interesante. Es curioso porque en Utah es donde se creó la religión de los mormones. Y sus padres eran mormones y es algo que tiene mucha influencia en su infancia, ¿no? Interesante. A los 13 años, bueno, trabajó de muchas cosas a su juventud, a los 12, 13 años, para costearse sus cosas. Trabajaba cuidando ganado, trabajaba, bueno, en el campo en general, ¿no? Sí. Todo tipo de trabajos humildes, vamos a decir. Pero él era muy fan del cowboy Mike Cassidy, de ahí viene su nombre, ¿no? Ah, Porque vale. era muy fan de ese nombre. Además, uno de los trabajos que tuvo era de carnicero, Sí. como carnicero en inglés es butcher, pues de ahí viene Butcher. Butch Mm. Cassidy, ¿no? Ah, claro. Claro, Ostras. viene de ahí el nombre, ¿no? Fue arrestado, no sé exactamente la fecha, pero fue arrestado por robar unos pantalones. Unos jeans. Sí, Unos pero poco vaqueros. después lo soltaron sin cargos, ¿no? Sí. Y bueno, siguió haciendo de las suyas, siguió metiéndose en líos y al final pues acabó entrando de nuevo al robo de caballos, ¿no? Mm. Y acabó pues robando varios caballos. Se cree que participó en un robo en Colorado, en un banco de Colorado, en el que sacaron un botín de $20.000, 20. que en aquella época Claro. era mucho más. Al Sí, cambio, sí. a día de hoy, serían alrededor de $650.000, o sea, más de medio millón. Estamos hablando de una cifra bastante elevada. Y bueno, participaba en robos a trenes, a barcos, hacían todo tipo de vandalidades, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que a través de esta fama que se estaba ganando ya, pues empieza a aliarse con más gente, empieza a dejar de trabajar solo y empieza a aliarse con más gente. Siempre que hacía un robo era en compañía, él no robaba solo, ¿vale? Mm. Hasta que un día, por otro robo a caballos, fue arrestado y atrapado y condenado 2 años de prisión, de los cuales acaba saliendo en 6 meses por buena conducta. Ujú. Y bueno, ambos por separado, Sundance Kid y Butch Cassidy, iban haciendo de las suyas, cada uno por su lado, iba cometiendo sus robos, iba pequeños robos de caballo por aquí, pequeñas minucias por allá, hasta que a un punto se cruzan.
Y aquí es donde realmente empieza todo, empieza realmente la historia, ¿no? Sí. Ambos formaron parte de una banda muy famosa a la que se conoció como The Wild Bunch, Ujú. lo que se traduciría como el grupo salvaje o la peña salvaje, ¿no? Sí. La peñita. La peñita salvaje. Algunos de los miembros de esa banda, por ejemplo, eran Elsie Lay, Matt Warner, Will Carver, entre otros, ¿vale? Son muchos nombres que no son tan famosos, pero... Lil Revolver. Vale, podría ser perfectamente, aunque lo de Lil suena más como moderno, rapero, ¿no? Pero Sí. bueno, se lleva siendo realmente toda la vida. Pequeño Revolver. Pequeño revólver. Y bueno, básicamente se dedicaban a hacer eso, a atracar bancos, empresas mineras, y también eran muy famosos por el robo de trenes. Ujú. ¿Qué pasa? Que como te decía antes, son gente que parece que tenía un don para el crimen, un talento especial. Eran muy inteligentes. Sus robos siempre estaban muy bien planificados y muy bien organizados. ¿Cómo robaban ellos los trenes? Porque lo hacían de manera muy calculada, ¿vale? Primero, lo planificaban muy bien. Elegían trenes de compañías ricas, trenes que en los que sabían que iba a haber mucho botín Ujú. y en zonas como por ejemplo Wyoming o Utah, Wyoming. en Como me las que, gusta. en las que sabían que había poco control policial, ¿vale? ¿Y qué hacían? Pues su primer objetivo era detener el tren, ¿vale? Ponían obstáculos en la vía, hacían señales falsas al tren para que se parara, o incluso muchas veces se dice que saltaban al tren en marcha y se metían dentro del tren en marcha. Ujú. Y bueno, una vez estaban dentro, intimidaban al maquinista, intimidaban a la gente, trataban de no herir a nadie, ¿vale? Y no perder demasiado tiempo con los pasajeros. Ellos intentaban que sus crímenes no fueran muy violentos, que no hubiera mucha sangre, ¿vale? No Mm. siempre se podía conseguir, pero ellos lo intentaban. Y ya te digo, intimidaban al personal para que nadie interfiriera. Y una vez lo tenían todo bajo control, se iban directamente a por el botín, que normalmente estaba en uno de los vagones finales en una caja fuerte. Para abrir esa caja fuerte, muchas veces usaban dinamita. ¿Qué pasa? Dinamita. Que a veces se pasaban con la carga de dinamita Claro. y acaban volando parte del botín. Y se acababan destruyendo parte del botín. Porque ya te digo, la dinamita pues es peligrosa, ¿no? Sí. Y bueno, después huían a caballo, ¿vale? Huían, escapaban y normalmente muchas veces cambiaban de ruta en su huida o cambiaban incluso de caballo para despistar y para que no les atraparan. Es decir, lo tenían todo muy bien pensado, lo tenían muy bien planeado. Como te decía, estábamos en una época en la que em, cada vez había más modernidad y cada vez Claro. era más complicado hacer este tipo de crímenes sin salir impune, porque era más fácil que te rastrearan. Ujú. Las empresas además empezaban a contratar más seguridad por su culpa y bueno, por todo en general, ¿no? Digamos que se hicieron muy famosos por todo el país. Eran gente que se hizo muy famosa, muy reconocida. Eran prácticamente celebridades. Ujú. Sus robos salían en periódicos y las recompensas por su cabeza empezaron a subir mucho, empezaron a llegar hasta los $20.000. Que, bueno, como ya te he dicho, eran 700.000 de la época, ¿no? Y Sí, bueno, sí. y tenían prácticamente al país aterrorizado. O sea, sobre todo en esa zona en la que actuaban ellos los bancos, todas las empresas importantes de minería y los trenes, como ¿cómo se dice? Espera, me saldrá ahora el nombre. La Union Pacific Railroad, que era la Railroad. Railroad, sí, era la compañía por entonces de trenes y tal más famosa, Ujú. estaba, digamos, a punta de mira con ellos porque, claro, les saqueaban sin parar, sin ton ni son. Y bueno, ya te digo, lo tenían todo muy bien planeado, todo muy bien planificado. ¿Qué pasa? Que además, cada vez que terminaban un crimen, terminaban uno de sus robos, se separaban, se dispersaban, cada uno iba a un lado y luego volvían a quedar en un lugar acordado para volver a planificar y a cometer el siguiente robo. ¿Qué pasa? Yo te he dicho que sus robos normalmente trataban de que no hubiera violencia, Ujú. pero no siempre era posible. Muchas veces había muertes, morían muchos sheriff, morían incluso miembros e integrantes de la banda. Y bueno, a pesar de ello, como digo,
casi siempre conseguían escapar sin dejar rastro. Menos alguno de sus compañeros a los que pillaban, casi siempre conseguían escapar sin dejar rastro. Se dice, hay una historia, ¿vale? Sí. No está confirmada del todo que sea real, de que tras un robo de Nevada, un robo que cometieron a un banco en Nevada, mandaron así a modo de vacileo a los periódicos una foto suya, una foto de la banda donde salían todos posando Sí. como a modo de vacileo, ¿no? Sí. Y bueno, también hay historias que dicen que no mandaron esa foto, que esa foto fue más adelante encontrada por unos detectives de los que te hablaré más adelante. Pero Ujú. esta foto es muy importante porque es la foto por la que luego consiguen identificarlos y también es la foto que usan en los carteles de recompensa. Se dice que, Claro. bueno, hay historias que dicen que la mandaron ellos tras el robo, también hay historias que dicen que este detective la encontró en su galería personal, en su casa, pero bueno, no está claro del todo. Lo que se sabe es que esa foto se toma más o menos en Texas, en Red Fox, ¿vale? Ujú. Creo que lo he dicho bien, es que hay muchos nombres aquí, muchos nombres, y bueno, y a veces me lío un poco, pero bueno. Como te digo, los miembros de ese grupo de The Wild Bunch fueron siendo capturados uno a uno a lo largo del tiempo hasta que llega más o menos el año 1900, ¿vale? En ese año, Butch Cassidy y Sundance Kid toman una decisión, ¿vale? Ujú. Deciden dejar los Estados Unidos e irse a Argentina. Argentina. Así es, deciden irse a Argentina. Wow. Pero no solo porque quisieran escapar, que también, sino porque además como que Estados Unidos se les empezaba a quedar pequeño, ¿no? Pequeño. Sí, se les empezaba a quedar pequeño incluso, ¿no? Madre mía. Es una cosa loca. Entonces, en 1991 llegan a Buenos Aires, llegan 3 personas. ¿Cómo? ¿1900? 1901, perdón. Vale. 1901 llegan a Buenos Aires Sí. Butch Cassidy, The Sundance Kid y la que se dice que era la novia, bueno, se sabe que era la novia de Sundance Kid llamada Mm. Etta Place. Hay muchas historias de esta mujer, se dice que era maestra, también Sí. se dice que era prostituta, e incluso dicen que tenían un triángulo amoroso entre los tres, o sea que hay historias, hay rumores que dicen que entre los tres tenían una especie de triángulo amoroso, como una especie Interesante. de relación abierta, un poliamor entre los tres, Sí. ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que hicieron una vez llegaron a Buenos Aires fue cambiarse los nombres, cambiarse la identidad. Claro. Butch Cassidy pasa a llamarse James Ryan James Ryan. y Sundance Kid adopta el nombre de Harry Place, ¿no? Vale. Con el apellido de su mujer, Etta Sí. Place, ¿no? Ujú. Y se hospedan en el Hotel Europa, al lado del Río de la Plata, en Buenos Aires. Mm. En aquel entonces había mucha publicidad alrededor de Argentina, es decir, se hacía mucha publicidad tanto en Europa como en Estados Unidos porque querían poblar la Patagonia, querían que la gente viniera Sí. y empezara a poblar la Patagonia, se promovía mucho la ganadería, se decía pues eso, que aquí ahí había mucho futuro, ¿no? Entonces, Y lo hubo. y lo hubo, y Al lo final, hubo. sí, sí, sí. Entonces, era el destino de muchos inmigrantes de Estados Unidos y de Europa. Además, ellos decían que la Patagonia un lugar así desolado, aislado y con poca gente les recordaba su hogar natal, ¿no? Mm. Ya te digo, era un lugar inhóspito, un lugar sin apenas avances tecnológicos y las comunicaciones que había en las grandes ciudades, pues ahí no las había. Era un lugar mucho más rural, mucho menos moderno, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegan a Buenos Aires son recibidos por dos cónsules, eran vicecónsules si no me equivoco, en Estados Unidos, Ujú. que son llamados los hermanos George y Ralph Newbery, Newbery. eran vicecónsules de Estados Unidos que vivían en Argentina. Eh, y como eran yanquis, al igual que ellos, pues les recomendaron los lugares que más o menos tenían que poblar, ¿no? Ujú. Para darles una buena bienvenida a estos yanquis compatriotas suyos, ¿no? Y les recomiendan ir a la zona de Neuquén, que es un lugar de la Patagonia de Argentina, ¿no? Para empezar a poblar la zona. Pero ellos deciden no hacer caso, deciden irse en su lugar a una ciudad llamada Cholila, en el condado de Chubut, al Vale. noroeste de Chubut, en Argentina, ¿vale? Sí. Una ciudad, un pueblecito. En aquel entonces solo vivían 6 familias en todo el pueblo, para que te hagas la idea.
Y bueno, al llegar formaron lo que realmente era su sueño, una vida tranquila, una vida viviendo del campo, de la ganadería, comenzaron a criar ganado, a criar caballos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, al llegar em, eran, o sea, digamos, no cometían crímenes ahí o no daban esa imagen de criminales. Ellos, los vecinos no sabían que ellos eran criminales famosos. Ujú. Para ellos eran ilustres, eran gente muy inteligente y Claro. además eran muy carismáticos, tenían Ujú. mucho carisma y tenían un don del habla, ¿no? Y de la presencia. ¿Me puedo servir almíbar? Por supuesto, para eso está ahí. Perfecto. Como te digo, Se veían como ilustres, entonces. se les conocía como ilustres, ¿no? Eran educados, eran personas formales. Ujú. Hasta llegaron a formar una relación de amistad con el sheriff de la zona, que esto luego será importante. Es un dato que es importante recordar porque luego será relevante, ¿no? Deciden, o sea, llegan hasta el punto en el que se hacen amigos de un sheriff de la zona, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hasta hay En una... Argentina también habían sheriffs. Sí, bueno, no sé si se le llamaba sheriff igual, pero sí, Bueno, eran... era como el, De hecho, el si no me jefe, ¿no? equivoco, el sheriff de esa zona también era un yankee de Mm. Estados Unidos que fue mandado ahí. Si no me equivoco, ¿eh? O a lo mejor Sí. esta es otra persona. Pero sí. Es que he estado viendo muchas fuentes distintas y Sí. no todo coincide, porque claro, hay muchas cosas que no están contrastadas, versiones contradictorias que no se contrastan entre sí. Mm. Entonces, hay una historia muy curiosa de un señor al que llamaban, ostras, el Pancho Moro, puede ser, o el Pancho Moro, o el El, Pancho el- Mono, el- el Pancho Mono. algo así, o el Pancho Moro, tenía un nombre de ese estilo. Sí. Y era un señor argentino que se le daba muy bien jugar a las cartas, ¿no? Ujú. Y que básicamente desplomaba a cualquiera que se enfrentaba a él al póker. Entonces este señor estaba más o menos rondando la zona de Cholila para buscar... es que Ya, ya. el nombre es curioso, sí. Es muy curioso el nombre. En el condado de Chubut. De Chubut encima. Sí, Sí. sí. Y bueno, este señor se le da muy bien jugar al póker y está rondando esta zona porque estaba buscando más lugares en los que jugar al póker porque ya nadie quería jugar con él, ¿no? En su zona, entonces Sí. él quería seguir ganando dinero, lógicamente. Entonces, ¿qué hizo? Se cruzó con Butch Cassidy y The Sundance Kid, Ujú. jugó con ellos unas partidas al póker y se dejó ganar. Se dejó ganar por Ostras. Sundance Kid, Butch Cassidy y digamos que hicieron buenas migas, hicieron buena relación, hasta el Sí. punto en que estos dos forajidos posteriormente le invitan a su propia casa ahí en Argentina, en Cholila. Y, em, ¿Y qué pasa? Que cuando les invita a su casa, este señor, el Pancho Moro, espero estar diciéndolo bien, quizá me equivoco. Si Bueno, me equivoco, luego pondré ahí con un texto por encima la sí. corrección. Y si no, lo dejáis en comentarios y Sí, ya está. y si alguien me quiere corregir, yo no soy ningún experto, acepto todo tipo de críticas Claro. y correcciones. Este señor, cuando llega a su casa y está jugando con ellos, ya no deja de ganarse, ya empieza a ponerse más en serio y les despluma, les saca mucho dinero. Mm. Entonces los rumores dicen que estos dos forajidos matan a este señor, al Pancho Moro, lo matan a él a su caballo y que lo entierran ahí mismo al lado de su propia cabaña. O sea, Ostras. que todavía deben seguir por ahí sus huesos, ¿no? Sus restos, sí. Exacto. Y bueno, como digo, formar una vida tranquila. ¿Qué pasa? Que su intención a la hora de era montar un rancho, montar su ganadería. De hecho, esto también lo comento más adelante, pero en la cabaña en la que vivían ellos sigue en Ujú. pie a día de hoy. La Ah, sí. cabaña y el almacén ¿cómo se dice? El El establo establo. que tenían ahí siguen en pie y de hecho es un lugar turístico al que va mucha gente interesada por la historia Claro, de estos al dos. final, después de toda la historia, se ha hecho como una especie de museo, ¿no? Sí, no sé si Algo museo así. o no, pero lo que es su casa y su campo, ya te digo, una casita, una Bueno, cabaña de madera sí. y dos pequeñas casas más que servían de establo y de almacén, siguen en pie y son visitadas y la gente de la zona las cuida y les hace mantenimiento Anda, para que sigan en pie, ¿no? claro. Ahora lo que hacen es abrirse una cuenta de banco Sí. con el dinero que traían de Estados Unidos. Y con ello compran 500 hectáreas de terreno en la Ostras. zona de Cholila. Y bueno, a pesar de que ya tienen una vida tranquila y que ya habían escapado, ellos seguían siendo buscados en Estados Unidos. Mm. Nunca pararon de buscar con ellos. Una agencia de detectives privados
muy famosa por aquel entonces, una agencia que digamos era un servicio policial, pero privado, para las empresas más altas, ¿no? La agencia Pinkerton, ¿no? Los detectives Pinkerton se les llama, ¿no? Ay, vale, vale. Fue contratada esta agencia por un montón de empresas a las que ellos habían robado para intentar dar con ellos. Ujú. Entonces, estos detectives empiezan a buscar información por todos los Estados Unidos. Empiezan a recabar información como pueden y una de las maneras que tenían para revisar su información era mirar la correspondencia, las cartas que se iban mandando entre unos y otros, ¿no? Empezaron a revisar las cartas que se habían mandado y llegaron a la conclusión de que podían estar en Argentina. Ujú. Así que al principio del 1903 mandan a Argentina a un detective llamado Frank Di Mario, ¿vale? Di Mario. Llega Frank Di Mario a Argentina con el objetivo de seguir reuniendo y recabando información para atrapar a estos dos forajidos, ¿no? Sí. Y lo primero que hace es reunirse con el jefe de policía de Buenos Aires en aquel entonces, que se llamaba Francisco de Beazley, ¿vale? ¿De qué? Beazley, Beasley. sí. Y bueno, para, Paco, sí, se le puede llamar Paco tranquilamente. Aquí en España lo llamaríamos Paco. seguramente. Sí. Y bueno, su objetivo, como digo, era seguir reuniendo información, seguir reuniendo pistas, pero no llegaba realmente a dar con estos individuos, no conseguían dar con ellos. Hasta que el dueño de la agencia de detectives, Robert Pinkerton, le manda una carta a Francisco de Beazley. Mm. Y le dice en esta carta: solo es cuestión de tiempo que estos hombres cometan algún robo en la República Argentina. Si le informan de algún robo a un tren, a un banco o otro crimen por el estilo, descubrirán que fue perpetrado por estos hombres. Eso es lo que dice la carta. Interesante. Esto termina de convencer por completo a Francisco de Beazley, Sí. así que decide intensificar la búsqueda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como te decía, en Cholila estos bandidos eran ilustres, eran muy queridos por sus Sí, vecinos, claro. hasta el punto en que el gobernador de Chubut de aquel entonces, Julio Velezana, iba a su casa muchas veces como invitado a sus fiestas, ¿vale? Ujú. O sea que, ya te digo, eran personas muy influyentes en aquella Eran un época. poco mafiosos, ¿no? Incluso Sí, se podría sí. decir que eran mafiosos. Están ahí ya Pero, claro, perpetrando cosas con la ley. pero ellos Con el escondían gobierno. su faceta de criminales. Ellos no Claro, querían que el claro. mundo sabiera que ellos eran unos criminales, que su entorno lo supiera, Sí, ¿no? sí. Y bueno, el tiempo siguió pasando, siguieron recabando información, hasta que llega un punto en que son localizados, Ujú. son encontrados. ¿Qué pasa? Ellos aún no sabían que les habían localizado, ellos aún no eran conscientes. Eh, en 1905 van al río Gallegos, una zona de Argentina, Ujú. eh, y se hacen pasar por propietarios, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre en argentino, pero no me sale. En argentino lo llaman de otra manera. Pero bueno, se hacen pasar por propietarios Sí. poderosos de la zona. Arrendatario. Arrendatarios, no, tiene un nombre, pero ahora no me viene, no me viene el Bueno. nombre. Luego me acordaré y lo pondré. Venga. Pero bueno, se hacen pasar por propietarios y dicen pues que van a buscar, a montar algún negocio por la zona, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que era una zona en la que se movía mucho dinero, en toda esa zona del río Gallegos se movía mucho dinero. Pero todo ese movimiento económico que había en esa zona se alojaba, perdón, únicamente en dos bancos de esa ciudad. Y ellos se hicieron muy amigos de uno de los banqueros de Sí. esos dos bancos. En concreto el banco de... no me sale, no lo tengo el nombre, por aquí apuntado puede ser. Tarapaca Tarapaca. o Vale. Tarapacá, no sé si es con acento o sin acento. Mm. Se hacen muy amigos de un banquero del banco de Tarapacá, Ujú. con el objetivo de estudiar un poco y sacar información del banco y tal, y El banco de trae para acá, ¿no? Un poco. trae para acá un poco. Perdón, Y perdón. el 14 de febrero de ese mismo año, 1905, llevan a cabo el que es el primer robo en toda la historia a un banco argentino. Nunca antes en Ostras. toda la historia se había robado un banco en todo el territorio argentino. Mm. Y ellos son los primeros.
Vaya Eh, medallita se pusieron, es ¿eh? una medallita curiosa. Y después de cometer ese robo al banco, escapan más o menos tranquilamente y regresan a Chubut Mm, a continuar con su vida. ¿Qué pasa? Que durante toda esta época ya había progresado bastante la tecnología, ¿vale? claro. Las comunicaciones, la modernización, todo eso había llegado más al día de hoy, ¿no? Y sobre todo un artilugio que es el telégrafo. El telégrafo Claro. se desarrolló por aquella época y fue un desarrollo que a ellos les jugó mucho en su contra, ¿no? Gracias a estos avances, los localizan y los mandan a capturar a Chubut. ¿Qué Ujú, pasa? Que como te digo, eran amigos de un policía de la zona, como ya te había dicho antes, eran amigos del sheriff de la zona. claro. Este sheriff les avisa con tiempo para que puedan escapar. Así que cuando llega la policía a arrestarles, pues ya no estaban, ya se habían escapado, ya se habían dado a la fuga. A partir de aquí, la información se vuelve un poco borrosa, ¿vale? A partir de este punto ya no se sabe nada más de Eta Place. De ella ya no se sabe nada más, no se sabe qué Ujú, fue de ella, pero bueno, se sabe que en algún momento llegan a Villa Mercedes, en San Luis, y roban otro banco en Argentina. Hay un tiroteo con el gerente del banco, donde están también involucrados su hija y un vecino, pero escapan con el botín. Se dice que hasta movilizaron al ejército para atraparlos después de este ostras. robo, por el tiroteo y por todo el jaleo que hubo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían un método de escape muy inteligente. Como ya te he dicho antes, ellos cada poco tiempo cambiaban de caballo, porque los caballos necesitan descansar, necesitan su tiempo de descansar. Entonces, Ujú, cuando el caballo estaba muy cansado, lo dejaban y cogían otro. Y así podían escapar sin descanso y les sacaban mucha ventaja a sus perseguidores. Así que bueno, a partir de aquí hay cosas muy borrosas, ¿vale? Se dice que pasan por Chile. ujú. Eh, lo que se sabe 100% es que en 1908 ingresan a Bolivia. Bolivia. Así es. Para tratar de nuevo de cumplir su sueño de llevar una vida tranquila en el campo, ¿no? Volver a empezar Sí. de nuevo, ¿no? Eh, Son unos liantes. No sé son cómo unos quieren una liantes, vida tranquila si... son unos liantes, sí, sí. Pero ahora viene con lo que me he confundido antes. Ahora, Claro. cuando llegan aquí, no tienen dinero para Ujú, comenzar esta vida de tranquila en el campo, ¿no? claro. Entonces, de nuevo, comenzaron a cometer robos por la zona, comenzaron a perpetrar robos, pues igual que habían hecho siempre, ¿no? Era la manera que tenían ellos y que conocían de ganarse el pan, de ganar dinero, es lo Sí, que ¿no? sabían, ¿no? Y bueno, en la localidad de Tupiza, en Bolivia, Sí. asaltan un convoy que era propiedad de una de las empresas mineras más poderosas y más ricas de todo el país, ¿no? Sí. Eh, y, y era propiedad de un minero muy importante llamado Carlos Víctor Aramayo. Ujú, Entonces saquean este convoy por completo, le vacían y se llevan de todo. Y después de este robo huyeron y siguieron escondiéndose. Uy. Y aquí ya es cuando vamos llegando a la parte final, ¿vale? Cuando se cree que fueron encontrados. sí. Cuando la historia oficial te cuenta que fueron encontrados. Después de este robo en Tupiza, al convoy del minero, el ejército boliviano consigue rastrearlos y Mm, consigue dar con ellos en una casa en la que se estaban escondiendo en Bolivia, ¿no? Lo que da lugar a un tiroteo, ¿vale? Los atrapan, ellos se encierran, se esconden en la casa y hay un tiroteo. La historia oficial dice que durante ese tiroteo, Sundance Kid fue herido, recibió 7 disparos buah. y para acabar con su sufrimiento y que no pasara más, Butch Cassidy le pegó un tiro y acabó con su sufrimiento para justo después dispararse también a él mismo y acabar por completo con la historia. Ujú, Esto es lo que nos cuenta la historia oficial, cómo terminaron. sí. Pero hay historias que dicen que no murieron en Bolivia. Por ejemplo, otra historia dice que sí que murieron en Bolivia, pero que se escaparon, que ambos se dispararon a sí mismos antes del tiroteo porque vieron que no tenían escapatoria. Aunque esto no se cree demasiado porque hay gente, no sé decirte si hay pruebas, pero hay muchas cosas que indican que sí que hubo un tiroteo, ¿no? Sí. Y bueno, otras versiones dicen que la hermana de Butch Cassidy Ujú, asegura que Butch no murió en el tiroteo, sino que regresó a Estados Unidos para vivir en el anonimato.
Ujú. También hay versiones que dicen que Sundance Kid tampoco murió y que fueron ambos los que regresaron y acabaron muriendo en más o menos en el 1937, o sea, 30 años más Sí, sí, tarde. sí, sí. Hay muchas versiones. Dicen que... uy, cuidado. Dicen que murieron en Bernal, en Utah, en 1920. Otra historia dice que en la costa de México en 1932. Otra dice que en los Andes chilenos en 1935. Ujú. También dicen que en Arizona, en Tombstone, en Washington, en Nevada, etcétera. El caso es que a partir de este punto está todo muy gris, pero la historia que más se convence a todo el mundo y que más cree todo el mundo es la de que murieron en ese tiroteo. Sí. Y lo curioso, como te digo, es que las cabañas que quedan en Cholila Ujú. todavía se preservan, se conservan y son un sitio turístico al que va mucha Claro. gente a día de hoy y como queda como una huella que dejaron ellos para la posteridad, ¿no? Sí. Y mucha gente va pues eso a habitar o a estar en el mismo lugar en el que estuvieron estos dos infames forajidos, ¿no? Claro. Y Pues hasta aquí, amigo mío, ha llegado la historia de Butch Cassidy y The Sundance Kid. muy bien. Oye, un aplauso. Me ha gustado, ¿eh? La verdad. Buen relato, buen relato. He Es... tenido un par de golpes de dislexia, unos cuantos, pero Bueno, bueno. pero Es que me es puede una pasar a historia mí en la que también. se mezclan muchas cosas y es complicado no liarse, la verdad, pero Hmm. bueno. Creo que ha quedado un buen relato. A mí me ha gustado, la verdad. A mí me ha gustado. Y de hecho me gusta que hayan estas cosas, ¿no? Que haya una huella, por así decirlo, en Sí. la humanidad que realce este tipo de historias que Mm, son verídicas. mm. Cosa que la mía no tiene. Es un poco complicado. Al Claro. final, la historia que te traigo yo son historias que se han ido pasando de boca en boca, Mm, que al final se han ido recogiendo. También se ha encontrado alguna escritura que se hablaba de ello, pero no es una vericidad al 100% como tal. ¿Sabes? Al final son Claro, más, porque al final salen de testimonios, ¿no? exacto, son más leyendas que otra cosa. ¿Por qué? Porque así son las historias de piratas. Hay pocos piratas que hayan dejado huella tal cual. Por ejemplo, sí que es verdad que se encontró parte del barco de Barba Negra Mm, y, y en general hay más piratas que se sí, han, se han encontrado un poco esa huella de que sí existieron. sí. Pero la historia que te traigo yo hoy, hermano, quiero que te pongas en situación, ¿vale? Vale. Porque vamos a irnos al mundo pirata de golpe, de lleno. De lleno, De vale. hecho, voy a hacerme pasar un poco por piratilla, solo al principio, porque no puedo reventarme la voz todo el rato, durante un buen rato, pero bueno. Así que, queridos espectadores, acercaos. Acercaos porque os voy a contar una historia. Una historia que no se puede hablar en voz alta, porque hay un poco de lujuria en ella, hay Uy, cosas que están mal vistas para mi mundo. Vamos a hablar de uf. una mujer pirata, Ya sé quién es. y con ella otra más que veremos más adelante. ¿Qué pasa? Ya sabes que en el mundo de los piratas las mujeres estaban a ver, en general en esa época, estamos hablando de 1690, 1700, estaban las mujeres, no se les daba mucha importancia en general, era más bien un acompañante de tu vida, un perro o algo así. O sea, estaban, por desgracia, muy mal vistas. Hmm, Y que una mujer encima quiera ser pirata está aún peor visto, hmm. pero por el hecho de que incluso era un mal augurio, Claro. ¿no? Y mucho se Se dice consideraba mal de... presagio Exacto, en una sociedad muy machista. muy machista. Y se va a ver mucho en esta historia. Ahora verás por qué. Bien. No Para, quiero, no quiero resvelar el nombre, pero empieza por B, su apellido. por B, bueno, tiene una B por ahí. Ah, bueno, su apellido, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahora lo verás. No me quieras hacer spoilers a la gente. No, 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 pero sé quién es, sé quién es, sé quién es, me mola. De hecho, tiene su parte en la escena del anime, en One Sí, Piece. lo Hay una sabía que iba por ahí, referencia. sí, sí. Es que hace poco he estado jugando el juego Uncharted, Sí. Uncharted 4, y también se la menciona por ahí en Ah, Uncharted. sí. Sí, pues bueno, Uncharted va de Henry Avery, ¿no? Del famoso Ah, pirata Henry sí. Avery. Cuentan una historia un poco, se toman sus licencias, no cuentan una historia fiel, es un poco de fantasía, pero bueno, pero hablan mucho de piratería y es muy chulo porque hay mucho trivia, hay muchos datos curiosos de toda esa época. Muy bien, hermano. ¿Estás preparado para la Estoy historia? preparado, estoy con muchas ganas. Pues tenemos que adentrarnos. Tenemos que profundizar en esta historia y necesito que te pongas en contexto.
Tenemos que irnos a las brumosas y verdes tierras de Irlanda, Vale. 1697. En Kinsale, un pequeño poblado de Irlanda, donde empezaba a proliferar un poco, ya como a nivel, dejó de ser una aldea y empezaba a ser un poblado, lo que acabaría siendo la ciudad de hoy en día, que se puede buscar por Google Maps. Allí, en el jolgorio de una gran casa, casi masía, se empiezan a escuchar platos rotos, se empiezan a escuchar gritos. Uf. La gente que pasaba por la calle se quedaba mirando a ver lo que pasaba. Mm. Otros, la típica madre tapándole los ojos al niño, no mires, cuidado, porque es una escena muy violenta. Eh, un abogado que se llama William McCormer. Ha sido Vale. descubierta su infidelidad con la Uf. criada de la casa, una joven criada llamada Mary Brennan. ¿Qué pasa? Ya se puede intuir quién estaba tirando los platos y gritando, su mujer. Al descubrir esta infidelidad, su mujer empezó a, obviamente, a cabrearse con él y los echó de casa. Porque la criada de la casa estaba embarazada y Oh. obviamente el único hombre que había ahí Ay, ya se huele, ¿no? era el pobre abogado. Pues al poco tiempo, después de ser echados de esa casa benestante, tuvieron que ganarse la vida fuera y viajaron a Londres. En Londres encontrarían su pequeño refugio, ¿vale? Y darían a luz a nuestra protagonista de hoy, Anne McCormer. El apellido vendrá un poco más Vale, o más sea que no es su adelante. apellido final. No O es sea, oficial, que diga. oficial, no es Vale, vale. Más adelante sabrás de dónde viene su apellido. Vale, Tampoco tiene mucha relevancia, pero lo suficiente para marcar su historia. vale. Nace una niña de cabellos pelirrojos, ojos esmeralda, preciosa, ¿vale? Anne McCormer. ¿Qué pasa? Que los principios no son siempre como uno desea, a veces son duros. Por suerte, William McCormer, su padre, no solamente era un buen abogado, sino que se le daba muy bien los negocios. Vale. Y supo aprovechar las oportunidades y amansar una pequeña fortuna. ¿Qué pasa? Que tuvo que amansar esa pequeña fortuna aprovechándose de su hija, vistiéndola como un niño, para poder meter a su hija, en ese momento, hijo, porque lo vestió de niño, a Sí. trabajar como mano de obra Ah, infantil, por así decirlo. entiendo. Cosa que a día de hoy está penadísimo, Sí. que no vamos a entrar mucho, pero hay muchos países que aún lo siguen utilizando, Sí. por desgracia. Mm. ¿Qué pasa? Esto es un paralelismo con una mujer que saldrá más adelante en la historia, porque ella también fue disfrazada de niño. Pero bueno, vamos a lo que nos conlleva, la historia. Anne McCormer, disfrazada de niño, le empezaría a llamar Andy, su padre. Venga, Andy, haz esto, tienes que ir a trabajar, no sé qué. Y al final no tuvo una infancia muy buena. Cabe recalcar de que desde bien pequeña Anne McCormer era una niña que era muy rebelde. Sí, Vale. o sea, era normal verla volver de jugar de la calle y toda magullada, con moratones, que se peleaba con los niños de la calle. O sea, era un demonio, Vale. era un diablo. Era una Tenía niña problemática, ¿no? una niña problemática, no obedecía, Que también me imagino que el entorno no acompañaba, ¿no? no acompañaba tampoco. Y mira que su padre siempre fue muy noble, muy bueno con ella. De hecho, le pagó estudios y en aquel momento era muy complicado alfabetizarse. Mm. Y ella Bueno, lo tuvo. O una sea, de cal y una de arena, ¿no? Por una parte claro, te hago pasar por hombre para explotarte laboralmente, que en aquel Sí. entonces era lo más normal del mundo. Poner a tu cría a trabajar y por otra parte, pues Sí. te pago estudios, ¿no? Una de cal y una de arena. exacto. Pues al tiempo, ella al final no tuvo una mala infancia. Porque su padre la cuidaba, no les faltaba de nada. Su padre siempre supo seguir hacia adelante y salir adelante en el entorno económico. Siempre era muy bueno para los negocios. ¿Qué pasa? Fue creciendo y vino la primera desgracia para esta pequeña familia. La madre de Anne McCormer moriría. Esta joven criada, ¿no? Que se conoce como Mary Breen, o bueno, no sé decir su apellido, perdón. Breen. Brian. Breeny, ¿sabes? Breeny. Se escribe Brene,
Brini, Brenny, Brini, no o sé. Brini, no sé. Bueno, Mary Brin, ¿vale? Alright. Fallecería de fiebre tifoidea, del tifus, una enfermedad que en aquel momento era bastante normal, por desgracia. Y entonces, a la edad de unos 12 años, tuvo que hacerse cargo de la casa. Entonces ya no sería explotada y disfrazada de chico para la obra. Y por una parte se salvó de eso, pero no le hizo ninguna gracia por su rebeldía. Ella tenía un espíritu muy rebelde de ganarse la vida de forma diferente, tenía una visión de la vida diferente. Y no le gustaría, de hecho, se dice que apuñaló a una de las criadas que tenía en la casa. Hostia. Y también que o sea, mandó a hospitalizar a un hombre que la intentó violentar, abusar de ella, Hmm. y a sillazos. Le pegó de Hostia. sillazos y lo envió al hospital. O sea que tenemos un Una perfil, persona un poco agresiva, ¿no? sí, sí, Incluso. tenemos un perfil de mujer indomable, por Hmm. así decirlo. De hecho, al poco tiempo, ya cuando se empezaba a hacer un poco ya mujer, un poco más mayor, su padre la quiso casar eh, con un hombre. Vale. Es verdad, aquí hay un tema que se me ha pasado, pero es que antes de que muriese la madre, habían hecho un viaje a Carolina del Norte. Vale. Y allí, esto es un pequeño apunte, ¿vale? De la historia. No tiene mucha relevancia, pero se dice que su padre, como era irlandés, tuvo que dejar su prefijo Mac, de McCormick, porque en ese poblado de Carolina del Norte, Charlestown, odiaban a los irlandeses. Vale. Y es un pequeño dato por aportar a la historia. Y entonces pasó de William McCormick a William Corner, porque se tuvo que quitar ese prefijo porque Claro. si no era muy irlandés, ¿no? Hmm. Con ello también, su hija pasaría a ser Anne Corner. Bueno, a lo que vamos a la historia. Al poco tiempo, su padre la quiso casar con un local de allí, de Charlestown, eh, bueno, pues para prosperar un poco la vida, para ver si se hacía más grande la familia, ¿no? Exacto. Pues fíjate lo que dijo Anne Corner en aquel momento, que dijo, papá, ¿me piensas casar con este medio hombre? Porque se le veía muy afeminado al pobre, muy escuálido, Sí. no tenía buena forma, no parecía un hombre típico, Claro. grande, con mostacho idealizado, ¿no? En aquella época. Hmm. Era más bien una persona No escuchimizada. era el clásico arquetipo de hombre masculino, ¿no? De Exacto. macho. Claro, en esa época no era muy común que se te relevase la hija, o sea, revelase la hija y no aceptase ese matrimonio. Pues ella lo hizo. De hecho, no contenta con eso, sino que le presentó a su padre, a los pocos días, al hombre con el que se casaría, James Bonney. De aquí viene su apellido. Se lo presentó en su casa. Le dijo, papá, yo me quiero ir con este marinero. Y le dijo, pero hija, pero ¿cómo te vas a ir con este desvalido marinero? Míralo como viste. El hombre que te traje yo ayer es mucho más elegante, mucho más adinerado, vas a tener más oportunidades. Y la hija no le hizo ni caso. Hmm. Le dijo, papá, que mañana me voy con este. Y de hecho, a ver Ella si lo tenía claro. lo tenía clarísimo. Le dijo, a ver si aflojas un poco de plata, que quiero irme de luna de miel con él. Y así pagarás nuestra boda. Obviamente, después de toda rebeldía, ¿qué le va a decir su padre? Que te den. Claro. Y la echó de casa. Y yo, pues sí, ya te puedes ir con él a donde quieras. Hmm. Y así empezaría un poco su vida en la mar. ¿Por qué? Porque con James Bonney se iría a Nassau, a las Bahamas. Nassau es, bueno, una isla que se llamaba en aquel entonces Nueva Providencia, llamada por los ingleses la República Pirata. Hmm. ¿Por qué? Porque era un pueblo, o sea, era un puerto marítimo en una zona muy estratégica donde había muchas rutas de paso. Y normalmente se solían juntar ahí los piratas, no por nada en concreto, Hmm. sino porque les pillaba de paso y había una buena taberna, famosa por lo grande que era y los juegos y la fiesta que Hmm. se armaba allí, ¿no? Pero esta es la famosa ciudad sin ley que se dice que es el paraíso de los piratas, donde iban todos, o es otra distinta. A lo largo de la historia hubieron varias. La más famosa es la Isla Tortuga. Hmm. Allí es que eso ya era como un bastión pirata, era una isla 100% liderada por piratas. De hecho, había una anarquía allí. Em, mm,
La isla de Nueva Providencia más bien era una ciudad que tenía un gobernador, pero estaba apagado, estaba sublevado por un poco la influencia pirata y al final le llamaban la República Pirata porque se hacía lo que decían los piratas más bien, por mucho Entiendo, que hubiese un gobernador. Al final no dejaba de ser una isla común, lo que pasa es que había mucha abundancia de la piratería. entiendo, No es como la famosa isla Tortuga, que eso sí que era literalmente anarquía. entiendo. Eh, ¿Qué pasa? Se asentaron, se ganaron bien la vida porque James Bonney pasaría a ser un poco la mano derecha del gobernador de allí y se ganaría la vida informando sobre los piratas del área. Eso a Anne Bonny no le gustaba, porque para ella era un trabajo de flojos. Era un trabajo de, le estás lamiendo el culo al gobernador Mm, y no puedes salir de ahí. Te estás ganando la vida lo más fácil, lo más fácil posible. como que no era muy digno, ¿no? Exacto. Y era normal empezar a ver en Anne Bonny ese desapego hacia ese matrimonio que tenían. Ya no había la misma chispa, ¿no? Esas ansias de aventura las había calmado James Bonney asentándose. O sea, al final, como se dice hoy en día, pasó a ser un calzonazos. ¿Qué pasa? Que Anne Bonny era muy típica verla por las tabernas, ¿no? Donde había el jolgorio, donde habían los juegos, la bebida. De hecho, la primera vez que se metió en la taberna, le miraron mal porque se pidió una buena jarra de ron. Y eso no era de señoritas, de mujeres, ¿no? ¿Y qué hizo? Cogió el cuchillo del que estaba comiendo a su lado, lo clavó y dijo que me la pongas ya, que te pago lo que haga falta, pero no me mires así. Mm. Al final le pusieron la... Y de hecho se fue sin pagar. O sea, para que veas la rebeldía que tenía y ya iba Sí, era una arrastrando auténtica badass, ¿no? O sea, Exacto, desde pequeña. Claro, una mujer bonita encima, muy diferente a lo que había ahí. Piensa que eh, por allí todo el mundo tenía el pelo oscuro, castaño. Estamos hablando de las Bahamas, de esa zona de allí. Y ella venía de Irlanda, un pelo pelirrojo, ojos verdes. O sea, al final destacaba mucho y llamaba mucho la atención. O sea, que lo tenía todo con ella para llegar lejos. ¿Qué pasa? Pasaron los días, ella al final llegaba a casa, se discutía con su marido porque era muy flojo para ella y ella buscaba más actividad, buscaba una vida más desenfrenada, ¿no? De aventura. Y un día fue donde todo cambiaría, porque en una noche de estas, de fiesta en la taberna, entraría por la puerta un pirata. Y imagínate, están de fiesta, que si música, que si hay un instrumento pirata que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, ponle violines, guitarras, pianos, todo de fiesta, la gente borracha, bebiendo, jugando a cartas, apostando. Imagínate la taberna, ¿no? mm, Y de repente se hace el silencio, de golpe. ¿Por qué? Porque por la puerta estaría entrando uno de los mayores piratas conocidos en aquella época, Jack Raham, mm, más conocido como Calico Jack. ¿Qué pasa? Todo el mundo se calla y Anne Bonny sigue con la fiesta. Y Jack Raham se acerca a ella y le dije, ¿qué pasa? ¿No me muestras respeto? Coge a Anne Bonny el cuchillo y se lo pone en el cuello y dice, ¿quién te crees tú para parar esta fiesta? Fíjate, Jack Raham se ríe y dice, ¿habéis escuchado, chavales? ¿Quién se cree esta mujer? No sé qué. Y le coge el cuchillo, se le acerca más y dice, ¿quieres que te corte las pelotas y se las lance a los perros de ahí fuera? Entonces Jack Raham dijo, vale, esta mujer va en serio, es de las que me gusta a mí. ¿Qué pasa? Después de esta escenita, Jack Raham bajó un poco los humos, se sentó con ella y le invitó a una buena copa de ron. Y se pusieron a hablar. Empezaron a hablar, eh, se conocieron un poco, ¿no? Iban quedando día tras día. Al final empezó a nacer una pequeña chispa que era algo que buscaba más Sam Boney. Em, Hasta que tuvieron su primera aventura. En una noche de borrachera se fueron a la playa y ya te puedes imaginar lo que pasó. Sexo desenfrenado, bueno. ¿Qué sí. pasa? Amboni ya es que ni se acordaba de su marido porque pasaba de él. No, su marido tampoco hacía mucho por retenerla. También dijo, bueno, haz lo que te dé la Él gana. estaba acomodado. Exacto. Entonces empezó como a encariñar de Jack Raham y de esa vida de piratería, ¿no? Llega un momento de inflexión y es el que pone rumbo a su aventura, ahora sí, en alta mar. Jack Raham
ya con este principio de noviazgo que tenía con Anne Bonny, se presentó en la casa de James Bonny y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Tú eres el marido de esta mujer? Dice: sí. ¿Y usted quién es? Dice: ¿cuánto quieres por ella? Que me la voy a llevar. Dice: ¿cómo? A esta mujer no tiene precio y se va a quedar aquí hoy mismo. Coge la Anne Bonny y dice que, bueno, en pocas palabras, ya te puedes estar quedando ahí, que no me vas a ver más en tu vida, no sé qué. Y se empezó a reír, borracha con él, y se fueron. Y aquí empieza un poco la aventura, porque Jack Graham la aceptaría de su tripulación. Jack Graham también era una persona un poco abierta en estos temas, porque sí que es verdad, como al principio de la historia hemos hablado de que la mujer estaba mal vista en los barcos, era, bueno, tenía fama de mal augurio, ¿no? Incluso Mm, de que los navíos, las embarcaciones no zarparían bien si había una mujer a bordo, porque también alterarían a la tripulación, etcétera. mm. Pero bueno, el carácter de Anne Bonny valía por 50 hombres, así que no hubo problema en eso. Pues nada, tendrían su primera aventura, zarparían por todo el Caribe, atracarían y asaltarían barcos mercantes de todo tipo, incluso españoles, que en aquel momento era como la máxima potencia naval. Mm. Y todo esto a bordo del Balandro Williams, que es como se llamaba el barco de Calico Jack. Eh, pues la fama que, o sea, poco a poco, cada barco que atracaban, cada tesoro que recogían, cada fiesta que se pegaban en los puertos, iba ensalzando su figura, su reputación de ambos, y la tripulación de Jack Raham, Calico Jack, cada vez era más famosa. Eh, Llegó un punto muy curioso, que es aquí donde la historia pega un pequeño frenazo. Vale. Ponte en situación. Visualizan a lo lejos un buque holandés gigante, enorme. Estos buques lo que solían hacer, o sea, primero de todo, un buque iba bien armado, ¿vale? Porque un buque no solo transmitía, o sea, transportaba mercancías, sino también mensajes oficiales de país a país, o sea, cosas oficiales del gobierno, ¿no? Entonces, Anne Bonny lo visualizó y dijo: capitán, he avistado un gran buque holandés. ¿Qué hacemos? El Jack Graham dijo: muchachos, empezar, que vamos a tener nuestra primera gran, ¿cómo se dice? Abordaje, ¿no? Empezó a decir: vosotros arriad las velas, no sé qué, preparar los estribos, ¿cómo se dice? Dar giro a la vela de popa. Vamos a preparar los cañones, no sé qué, todo el mundo ahí moviéndose por todos lados, empezando, o sea, preparándose para llevarse el gran botín que Sí. había en aquel gran buque holandés, ¿no? Y nada, estaban ahí, empezaron a pegar los primeros cañonazos para debilitar al gran buque holandés. Eh, Todos estaban cantando, estaban riendo, estaban gloriosos porque por fin tenían un gran desafío, porque al final se habían hecho tan poderosos y tan grandes que todo se le quedaba pequeño, ¿sabes? Y al final buscaban grandes ambiciones. Y este buque se lo daría. Pero aquí tenemos que pegar un frenazo en la historia. Vale. Aquí tenemos que retroceder de nuevo, como hemos empezado esta historia, pero en lugar de Irlanda, tenemos que irnos a Londres, 1690. Aquí nos tenemos que situar en una humilde casa, con una humilde mujer de clase media-baja, viuda. Viuda porque era mujer de un marinero que establecía una ruta mercantil desde Londres hacia la colonia inglesa de Jamaica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por desgracia esta mujer se quedó viuda porque en uno de estos viajes, ¿no? Su marido, que se había llevado a su hijo, como ya sabes, la mano de obra infantil en aquel momento. Estamos hablando de Jack Graham, ¿no? No, estamos hablando de otra historia. Ah, vale. Hay que parar la historia. O Vale, vale, sea, vale. esta historia es de... O sea, te estoy explicando una historia de nuevo. Vale, O sea, vale. desde el principio. Ok, Te introduzco una nueva historia, porque o sea, para entender bien la historia que te estoy contando, es necesario explicarte esto, ok. ¿vale? Entonces, nos situamos. Londres, 1690. Una mujer de clase media baja, viuda, ha perdido a su marido en alta mar,
junto a su hijo, porque su hijo, como estábamos diciendo, la mano de obra infantil era bastante normal en aquel momento, ¿no? Entonces, en uno de estos viajes mercantiles, eh, tuvieron problemas, se hundió la flota y perdió a su marido y a su hijo. ¿Qué pasa? Que tuvo una aventura con un marinero y daría al poco tiempo a luz a una niña que se llamaría Mary Red, Ah, sí, sé quién es. ¿vale? Vale, vale. Entonces, ¿qué No pasa? sabía que estaba relacionada su historia con la de Amboni. De hecho, están muy relacionadas, A sí. ver, Ahora cuéntame, lo cuéntame. verás. Ahora se juntarán las historias. Por eso, justamente he querido parar ahí. Todo tendrá sentido. Pues, al poco tiempo, fruto de esta aventura, nacería Mary Red, que también, aquí existe el paralelismo con Anne Bonny, porque ella, mucho más que Anne Bonny, viviría como un niño, como un chico. Primero porque la madre se quiso aprovechar disfrazándola de niño y pasaría a ser Mark Red en lugar de Mary Red Sí, y, y la quiso disfrazar y hacerle pasar por un niño desde el principio, quererle cambiar esa identidad porque así no solo tendría ayudas económicas por tener un hijo varón, porque en aquel momento pues había como ese beneficio económico por tener un hijo y ser viuda, sino que también la suegra de su difunto marido le seguiría enviando eh, ayudas económicas, ¿no? Para poder salir del paso, cosa que de ser una niña no lo haría. Cosas de la época. ¿Qué pasa? Pues la pobre Mary Read o Red, como quieras llamarla, le voy a decir Red un poco por mi salud de la garganta, ¿no? Para no empalagarme tanto. Mary Red crecería como un niño llamado Mark Red y de hecho trabajaría muchísimo. De hecho, no solamente su infancia, sino su adolescencia e incluso su adultez. Todo esto haciéndose pasar por un niño, por un hombre, por un chico adolescente, y esto cambiaría mucho su psicología, de hecho. Se dice que incluso llegó a estar alistada en las Fuerzas Armadas Británicas de aquel momento, en los casacas rojas, y allí fue donde se enamoró de un hombre que le ayudaría mucho a comprenderse a sí misma, un hombre que le haría entender que realmente nació mujer y que no era un chico, que todo había sido producto de su mala madre y su mala infancia. Y pues se enamoraron, todo salió muy bien y decidieron tener la vida de sus sueños. Ellos querían tener una vida tranquila, alejada de la milicia, del entorno militar, porque hay que recalcar que ella también participó en algún conflicto militar. Es curioso porque, a ver, al final, si tú te ves joven, o sea, si tú como hombre te ves joven, puedes como mujer hacerte pasar por un chico joven, me quiero referir. sí. ¿Sabes? Al final sí que podías pasar desapercibido, o sea, desapercibida. Entonces, ¿qué pasa? Apurando la última Sírvete, gota. sírvete otra. ¿Qué pasa? Que decidieron tener su buena vida, su vida deseada, una vida alejada del entorno militar. Sírvame, señor. Y se mudaron a los Países Bajos y abrieron la taberna de sus sueños, un pub que les llevaría a una vida relajada, una vida de ensueño y la viviría, pero no hasta el resto de sus días, sino hasta el resto de sus días de su marido, porque aquel pobre militar que conoció, después de años, acabaría falleciendo también de altas fiebres y tuvieron que cerrar su pub, pero bueno, ahí empezaría su nueva vida, porque Mary Red, después de esa infancia tan dolorosa que tuvo y tan forzada, ¿no? Había desarrollado una dureza mental, una dureza que no se echaba atrás y al final quería siempre salir de ahí. ¿Qué pasa? Eh, ya conocía un poco el mundo de la navegación y acabaría volviéndose a vestir como hombre y acabando en uno de los puertos de Londres para volver a que no lo conocía porque en aquel entonces ella no conoció a ese padre, pero al supuesto padre digo, pero cogió la misma ruta
desde Londres hacia Jamaica, hacia aquella colonia británica que tenían allí. Vale. Y en Jamaica acabaría en una isla que hemos mencionado antes, Nueva Providencia. Curioso, porque allí conocería a más piratas, conocería a más marinos y se empezaría a meter un poco en esa vida pirata, en esa vida de marinero, y acabaría en un gran buque, en un gran barco. Un barco que acabaría trabajando como, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, no me acuerdo. Eh, Corsario. no, es estibador, Ah, vale. los que descargan la mercancía de Vale. puerto en puerto. Acabaría trabajando Mark Red en este momento como estibador de ese gran buque, que traía muchísima mercancía. Un buque holandés. Un buque que en un día muy sereno y muy tranquilo no pensaba que le iba a pasar la desgracia que le pasaría en pocos instantes. Y aquí es donde se cruzan ambas historias. Volvemos. ¿Qué barco habían avistado Anne Bonny y Jack Raham? Un gran buque holandés, ¿verdad? Mm. Pues es este buque, justamente empiezan a meterse cañonazos, empiezan a prepararlo para abordarlo, ¿no? Y llega el momento del abordaje. Todo el barco del pequeño balandro de Jack Raham salta al abordaje de ese gran buque, empiezan a apresar, a liarse a machetazos, pistoletazos, pero Mary Red era una gran luchadora también y con coraje luchó contra todos. De hecho, le llamó la atención una gran pirata que había ahí. Era curioso porque cuando peleaba se veía como sus cabellos en llamas con ese sol. Parecía que tenía un espíritu de fénix, ¿sabes? O sea, era increíble verla pelear Mm. con ese cabello rojo. Incluso parecía algo mitológico, ¿no? Una pirata increíble. Y le llamó mucho la atención y fue directamente a por ella. En ese momento fue cuando se entrelazaron sus historias, porque Anne Bonny juntó espadas con ella y hicieron una pequeña tregua, al darse cuenta de que ambas eran mujeres. Y aquí, después de todo, tuvieron que hacer la ley del pirata de el únete o muere. ¿Vale? Ya habían acabado con toda la flota de ese gran buque, saquearon todo el buque, todas las riquezas, y en este momento fue cuando Mary Red y Anne Bonny se conocieron y Jack Raham dijo que adelante. O sea, ya, si sois dos mujeres y encima os lleváis bien, porque Jack Raham tenía algo en mente. Vale. ¿Qué pasa? Era un poco piratilla real, o sea, literalmente. Y el tío era muy lujurioso, entonces tener a dos mujeres Mm. en su barco le vendría de lujo, ¿no? O sea, él quiere montárselo con las dos. Exacto. Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo se viene el desenlace de esta historia? Eh, Ambas piratas destacaron por su ferocidad, porque tenían un temple ante la batalla sin igual, luchaban como... pero igual equivalían a dos o tres hombres, ¿sabes? O sea, al final eran mejores ellas que los propios hombres, Sí. porque bueno, también piensa que los hombres se emborrachaban mucho con el ron y Mm. todo eso y al final... Y ellas eran más a lo que tenían que ir, ¿no? A Sí. vivir un poco la vida esa. ¿Y qué pasa? Sería en 1720, ya han pasado unos cuantos Ostras, sí. años, que un marinero, bueno, un comandante del Imperio Británico, que no me acuerdo, tengo el nombre por aquí, Jonathan Barnett, un gran Me comandante. quiere sonar. Bueno, a ver, tiene un, tiene Que- un, Bueno, un- un nombre curioso sí, por incluso. eso, pero Ok, quizá es una cosa mía, ¿no? Jonathan Barnett. Sonó como a James Barrett, que es un luchador de la WWE, creo. Bueno, pues este hombre sería el que daría fin a esta historia de piratería de ellas dos. Se dice mucho que durante estos años tuvieron una relación lésbica incluso, a espaldas de Jack Raham. Al final luchaban mucho juntas, tenían una buena sinergia en el combate, Claro. se comprendían a la perfección, al igual, o sea, al contrario que los hombres que bueno, luchaban y pegaban espadazos sin mirar mucho, ¿no? Hombre, es que el simple hecho de ser dos mujeres en un barco pirata, que era algo como totalmente especial, ¿no? Claro, Algo que no se veía nunca, ya sí. como que debes crear ese vínculo, ¿no? Claro, al final ellas también eran como un poco las que ambientaban las fiestas en el barco. Y eso sí,
no se atrevían a hacerles nada, ¿eh? Sobre todo por Anne Bonny. Ya sabes la fama que tiene Anne Bonny de ese temperamento que tiene, ¿no? Con los Sí. hombres. Y más cuando intentaban tocar a Mary Red, que la quería muchísimo y la defendía a muerte, ¿no? Pues no sería hasta una noche de 1720 donde Jonathan Barnett, he Barnett dicho. o Barrett, algo así. Sí, Barrett. Vamos, en Barrett. catalán. Ya que llevamos gorros, pues o Sí, pues Barrett. Jonathan Barrett, eh, aprovechando la ebriedad, porque ya les estaba dando caza, se habían hecho muy famosos, sobre todo con estas dos grandes piratas y guerreras Claro. a bordo, que luchaban como nadie. Se habían hecho famosos y eso llamó la atención de la Armada Británica. Y pues fue este hombre, James Barrett, a ver, es que lo quiero decir bien, o sea, Jonathan Barnett, ¿vale? Ah, vale. Jonathan Barnett Jonathan Barnett. fue el que se puso la medallita de haber conseguido atrapar al gran Calico Jack. ¿Qué pasa? Que lo que iba diciendo, en una noche, aprovechándose de que la tripulación del Calico Jack estaba toda ebria, toda de juerga, que estaban medio desmayados por todo el ron que habían bebido, aprovecharon y asaltaron el barco, el Balandro William, así se llama, y las únicas que lucharon con coraje de titanes fueron ellas dos. Los otros que sí, medio dormidos, que sí, uno que no sabía dónde estaba su espada, que el otro que se intentó poner las botas y se la puso se la puso del otro pie. Que vamos, estaban que no estaban. Y las únicas que lucharon de verdad fueron ellas dos. Hasta el último, hasta la última gota de sudor dieron. Pero los atraparon. Fueron a los 3 días, justamente en una isla de Jamaica, que no me acuerdo, a ver si tengo por aquí apuntado la chuletilla. Bueno, ahora mismo no me acuerdo, Mm. pero bueno, fueron a una de las islas Kings Bay. Port Royal. Port Royal. Ostras, Port Royal también sale en Uncharted. Pues acabaron en Port Royal, ¿vale? Allí fueron condenadas a la horca, a pena de muerte, como con todos los piratas. Pero ¿qué pasa? Y aquí verás que Calico Jack hizo de las suyas. ¿Qué pasa? Que primero de todo, estaban en la horca. Se dice que Anne Bonny le dijo a Calico Jack, ya con la soga puesta, esto te pasa por no haber sido hombre y haber peleado como un perro. ¿Sabes? Al final, hasta las últimas frases que quería decir ella, al final... vale, pensaba que lo querías. No. Al final fueron fuertes, ¿no? Duras. Sí. ¿Qué pasa? Aquí nos damos cuenta que Calico Jack hizo de las suyas. ¿Por qué? Porque solo moriría su tripulación, Calico Jack, pero ellas dos se salvarían. Porque estaba prohibido darle muerte a una mujer encinta, embarazada. Y se dice Ah, que en una de estas aventuras que tuvieron ellas dos con Calico Jack, porque al final se cuenta que hacían tríos, que ellas dos tenían relaciones, que Calico Jack también hacía de las suyas por ahí, con ellas por la noche, pues fue veraz que ellas dos estaban embarazadas y se salvaron de la muerte, pero no de la cárcel. Es ahí donde las dos cumplieron pena de cárcel hasta dar a luz a ese hijo. Pero una de ellas dos no tendría buena suerte y moriría por altas fiebres. Tú piensas que también un embarazo, condiciones poco higiénicas, hombre, además eh, una cárcel. sí, una cárcel de aquel momento que son las catacumbas, ¿sabes? Sí, Mucha humedad, la típica sí. cárcel pirata que te puedes encontrar en aquel momento. Pues la que moriría sería Mary Red. Nos despedimos de Mary, a.k.a. Mark Red, y no pudo sobresalir de esta, pero la que sí que tendría un final feliz sería Anne Bonny. Anne Bonny acabaría dando a luz, eh, acabaría yéndose con su hijo, y aquí aparece el primer personaje de la historia, William McCormack, su padre. Bueno, William Cormer en este momento, ¿no? Sí. Acabaría volviendo a Carolina del Sur. Del Sur. Después de unos años de piratería, volvería
Y, como no, pues su padre la echaba de menos y con brazos abiertos la acogería a ella y a su hijo del señor Calico Jack. Hay historias que dicen que era de él, hay historias que no, no se sabe. Aquí, como Mm, tú dices en tu historia, también está un poco difuso. Al sí. final, yo también intentando que la historia quede bien porque hay muy poca información, pero bueno, eh, mm, Bueno, al final son historias que se han ido pasando por el testimonio, por la palabra y claro, como no queda exacto, tanta documentación, pues exacto. hay que tomarse algunas licencias. Y nada, y ella acabaría su vida bien, de hecho duró bastantes años, no sé si me parece, llegó a la vejez incluso, en una buena casa, una buena nueva vida, gracias el aporte económico de sus padres. Y nada, al final acabó bien, en su pequeña casa Hombre, pues tenemos un buen final, con tenemos un buen su... desenlace. Sí, sí, por una parte sí, por otra parte no. Calico Jack murió ahorcado, la otra pobre pues murió embarazada en la cárcel y esta, por suerte, nuestra protagonista principal sí que tuvo un buen final y un final feliz. Pues nada, Oye, oye, qué te ha parecido la ha quedado muy historia? chulo, la verdad, queda muy chula la historia, aunque sí me he dado cuenta, Sí. y esto lo digo aquí porque no tengo ningún miedo ni vergüenza, de que yo voy como demasiado a saco, ¿no? Con mis historias quizá debería detenerme un poco más y no ir tan a saco. Ah, Pero, bueno. pero bueno, oye, creo que ha quedado una buena narración también. Ha Sí, quedado, no, claro. Pues al final tú piensas que yo la historia la tengo dentro, claro, porque yo si miro la chuleta me desvío, entonces me trabo y necesito soltarla así. Y igual no parece que vaya tan a saco, pero sí que me tomo mi tiempo para recrearla en mi claro. cabeza y soltártela. Al final son estilos diferentes. Que no quiere decir que tú lo puedes hacer también, No, sí, que por tienes tus supuesto, pero momentos oye, también así. ha quedado muy bien, la verdad. Ha quedado una buena ¿Te ha narración. gustado? ¿Te ha Me gusta gustado? mucho, me gusta ¿Cómo mucho. te ha Además, dejado esta historia? es que me ha dejado, me ha dejado con un sabor de boca muy guay porque ya me esperaba, cuando ha dicho que era una mujer, me iba viendo por dónde iban a venir los tiros. Mm. Y oye, y muy chula, la verdad, muy, muy buena narración. Sí que es verdad que quizás se han quedado un par de cosas en el tintero, porque ya no es... son cosas que quería hablar no ya dentro de la historia, sino un poco aparte, esta pequeña reflexión final, y es el tema bueno, de todo el transcurso que han tenido ellas dos, de haber tenido esas dos identidades, de haber vivido como el sexo opuesto también, sobre todo a Mary Red, porque no he indagado mucho en ello, pero le afectó incluso psicológicamente. Ya me imagino. Al final llegó a preguntarse si de verdad era un chico. Tuvo muchas dudas porque no se veía como los demás chicos. No tenía el mismo cuerpo que los chicos. Mm, Veía que los chicos le salían barba y ella no tenía todavía. Claro, al claro. final fue una identidad impuesta desde que era pequeña por su madre. Y eso al final psicológicamente te acaba cascando, sea la época que sea. Claro. ¿Sabes? Por suerte en la historia dicen las historias que se encontró con este militar y le ayudó mucho psicológicamente, un militar bastante bueno. Y, y bueno, luego un poco el contraste, porque tenemos a Mary Red que siempre ha sido un poco más fría, más cohibida, más Mm, eh, fría, ¿no? Y luego tenemos su contraposición que es Anne Bonny, que es literalmente fuego, que mm, es esa llama, esa potencia, ¿no? De vivir la vida y que al final llegaron a hacer una buena sinergia en su mm. vida y bueno, hicieron un buen binomio. Muy bien. Pues sí, es muy Sí, sí. curioso, ¿no? Es muy curioso como estas personalidades, tanto los forajidos que te he presentado yo como tus piratas, Ujú. como que una gran parte de lo que destaca es su personalidad, su forma de ser y su carácter, ¿no? Eso Claro, influye muchísimo, porque vale que sí que hicieron actos que son recordados históricamente, ¿no? Pero el carisma que tenían, la huella que iban dejando por allá por donde pasaban, ¿no? claro. El cómo eran recordados por allá por donde pasaban y no dejaban indiferentes a nadie, es lo Ujú. que hace que hoy en día realmente estemos hablando de ellos, ¿no? Sí. De hecho, esto podría haberlo dicho al principio de la historia, para pillar un poco más de gancho, pero se me ha olvidado. Dicen que Anne Bonny y Mary Red fueron de las mejores piratas que existieron. Mm. De hecho, incluso de la talla de Barba Negra. Me lo puedo imaginar, hombre, si como tú dices, todos los hombres le daban mucho al ron, les Claro, gustaba mucho la vida pirata, ¿no? La fast life. sí, Y claro, si ellas eran más sobrias, estaban más centradas, pues sí, lógicamente les iba a ir mejor, claro. claro.
Pero oye, es curioso como tienen la valentía de meterse en esa vida de aventura en la que para nada son bien vistas Claro. y han logrado ser recordadas. Y de hecho tuvieron la suerte de encontrarse con Calico Jack, que pudo dejar de lado, ya sea por su beneficio, por su Sí, lujuria, porque el por tío, el motivo que sea. porque quería ñogo ñogo y eso. Sí, Pero bueno, las aceptó en su barco, dejando de lado esas leyendas que envolvían a la mujer, ¿no? En la piratería, que decían que estaban mal vistas, que traían malos augurios al barco. mm, De hecho, era bastante normal ver barcos con nombres de mujeres, sí, precisamente para eso, para que otra mujer no existiese en el barco. O sea, al final, esa vertiente viene porque el hecho de que hubiesen dos nombres de mujer en un mismo barco era malo, entonces ya era como una prohibición de golpe. mm. Eso se pondría un poco más tarde. Al principio Sin como... embargo, el nombre que tenía este barco no era Exacto, de por mujer. eso, porque vendría un poco más tarde. Hay algunos barcos que se sabe que no tienen nombre de mujer. Exacto. Este, por ejemplo, bueno, se llamaba un Balandro Andrew Williams. William, ¿no? Sí, sí, Yo que sé, por ejemplo, el holandés errante, sin ir más lejos, también tampoco tiene literalmente. nombre de mujer. Sí, sí. Eso vendría, bueno, es que no quiero desinformar, no sé si vendría en esta época, No 1700, lo sé. más adelante o más después, porque sí que es verdad que cuando el señor Cristóbal Colón fue para allí, Sí, las tres carabelas se llamaban la Pinta de la Niña y la Santa y la María. Santa María, tenían nombres de mujer. Oye, me encanta esta vida de piratería, ¿eh? Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho la tarde que hemos tenido hoy, la charla que Hemos hemos tenido una tenido, la buena verdad. charla, ¿verdad? La verdad Y que la queda muy verdad que se bien. ha hecho bastante ameno, Se ha hecho bastante tampoco... rápida, ¿no? Se ha hecho Sí, bastante ligerita. ligerita, a mí me ha gustado mucho. Pues Y sí. espero que a vosotros os haya gustado. Espero que Y también, la verdad. Yo creo que es un formato que gusta. Es un formato que la gente sí. disfruta lo que es estas historias narradas Mm. y está muy bien, la verdad. Y Y nosotros también lo disfrutamos. claro, yo lo disfruto mucho. Yo Si no, también. mírenos, señores, Mm. quedamos aquí. Vamos bien arreglados para la situación, ¿no? Sí, yo me he tenido que pintar el bigote porque pese a la edad que tengo no me sale ni un solo pelo en la cara. Al contrario de que mi Claro. colega, que tiene aquí un... Yo podría haberme dejado el mostacho un poco más a propósito, ¿no? Para hoy, pero no sé si No, me hubiera dado tiempo a que me quedara claro. bien, bien fornido. Bueno, pero ya estamos bien, yo creo. Y nada, Pues oye, nada, me ha oye, gustado muchísimo la charla de hoy, ¿eh? sí, sí, con Ca- esto yo creo que podemos dar conclusión al Sí, podcast de hoy, a no ser que tengas algo más que decir. no tengo nada más que decir. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos, a todo el apoyo que estamos recibiendo. Cierto, Eso lo único que tengo que decir son palabras para vosotros, sí. por ya no nuestra constancia, sino por vuestra paciencia, porque sé que a veces no se hace muy ameno nuestro contenido porque estamos empezando un poquito Mm, y es verdad que hemos tenido alguna dificultad. Estaréis viendo cambios de calidad, que ya no se para tanto, por ejemplo. mm. Y nada, oye, que súper bien, Sí. que al Y oye, final... que es lo que tú dices, ¿no? Estamos aprendiendo, no quiere decir de que Exacto, estamos en a eso nuestros voy. inicios todavía, pero aún así yo creo que estamos dando unas charlas bastante chulas. No son para todo el mundo, no todo el mundo disfruta de este formato, de este tipo de contenido, pero oye, habrá quien sí Exacto, pase un rato agradable o yo qué sé. Muchas veces el podcast simplemente lo tienes de fondo mientras hace cualquier cosa como claro. un modo de acompañamiento y también es una manera de disfrutarlo, ¿no? Sí, y al Entonces, final, aunque no seamos historiadores, traemos historias muy muy bonitas bonitas. y con una buena profundidad y al final no dejan de ser datos curiosos que Mm, aprende uno y tiene historias más que contar. mm. Así que, oye, muchísimas Pues sí, yo gracias. también quería dar las gracias por todo el apoyo, porque sí que es verdad que no quita de que esto lo estamos haciendo porque nosotros queremos, porque nos hace ilusión y porque nos gusta y lo disfrutamos, Claro, pero si además hay buen feedback, si además la gente lo recibe bien ostras, y parece que vamos bien encaminados, pues oye, es como un incentivo más para continuar adelante, ¿no? Con este claro. proyecto tan Al bonito. final nos hacéis muy felices y con vuestro apoyo. Como dice mi compañero, no dejamos de hacerlo por nosotros, pero cierta parte sí que teníamos esa necesidad de contárselo al mundo, Claro. de que el mundo escuchase un poco lo que tenemos que decir, Mm. ¿no? Porque al final es parte de nuestro proyecto, ¿no? Y nada, oye, que no quiero extenderme mucho Pues más. sí, yo creo que con esto podemos despedirnos. Pues sí, hermano, Pues sí, oye, nos vemos. ha sido un placer y lo que surja, Nos vemos la semana que viene en lo que surja, Surja. pero lo que surja, ¿eh?